Hola confirmandos y confirmandas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en el encuentro número 13 y la temática será libros históricos. Seguramente recordarán que la Biblia tiene dos grandes divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla desde la creación del mundo hasta antes que naciera Jesús, y el Nuevo Testamento a partir del nacimiento de Jesús. Estuvimos viendo hasta la clase pasada el Pentateuco, que era una de las divisiones que tiene el Antiguo Testamento. Obviamente que no vimos todos los libros de ese Pentateuco, sino que nos detuvimos en algunos relatos importantes, por ejemplo, la creación del mundo, el llamamiento que Dios le hace a Abraham y la promesa, también el llamamiento que Dios le hace a Moisés y cómo lo acompaña, los 10 mandamientos, por decir algunas de las cosas que estuvimos viendo. Y hoy entonces pasamos a otra temática, ¿no? Los libros históricos. Quizás recuerden que llevan ese nombre porque cuentan distintas historias del pueblo de Israel una vez que salió de Egipto, una vez que pasó por el desierto y ahora se encuentran en la tierra que Dios le había prometido. Dentro de este grupo de libros históricos me voy a detener en dos personajes. Uno es el profeta Samuel y el otro es Sansón. El primero de ellos, el profeta Samuel, tiene la particularidad que es el último juez de Israel. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, no tuvieron por mucho tiempo ni rey, ni reina, o reyes o reinas, sino que tenían jueces. Y Samuel es el último juez. A partir de ahí van a empezar a tener reyes y eso les va a traer algún que otro problema en el futuro. Ahora, ¿quién era Samuel? Samuel era hijo de... un poco la historia es parecida a la de, si tal vez se acuerdan, a Abraham y Sara, que no podían tener hijos. Bueno, los padres de Samuel, la mamá, no podía tener hijos. Y Dios, sin embargo, le da un hijo y ese hijo es Samuel. Samuel después va a estar al cuidado del sacerdote Elí. Y va a ser en ese momento donde escuche que Dios lo llama. Y de hecho, el nombre Samuel significa algo así como aquel que escucha a Dios. Entonces, este personaje, Samuel, este profeta, lo que va a hacer es seguir y cumplir siempre la voluntad de Dios y va a terminar siendo muy importante en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su sabiduría, por cómo pudo arreglar algunos problemas. También porque fue el que ungió. ¿Qué quiere decir ungir? Ungir es un acto que se realiza en distintos momentos, donde, por ejemplo, cuando un rey asume, se lo unge, es decir, se le pone un aceite especial y se le hacen unas señales y entonces queda ungido como rey. O sea, quiere decir que está establecido verdaderamente como rey a los ojos de todas las personas. Entonces Samuel va a terminar siendo quien unja al primer rey de Israel. Entonces la importancia de Samuel es por partida doble. Primero, porque es un hijo que Dios le da a sus padres que no podían tener hijos. Después, porque él escucha a Dios, Dios lo llama específicamente a él y él se convierte en un profeta. Un profeta, si es que no lo vimos antes, es una persona que a la luz de los acontecimientos interpreta lo que está pasando acompañado siempre por Dios.
Por eso es muy importante esta historia de Samuel que van a tener acá. En realidad no tienen mucho que hacer ahí, sino simplemente leer la historia y lo que está en el documento de Word. Así que, resumiendo, Samuel es importante porque es el último juez de Israel, porque es un profeta, porque ha sido llamado por Dios y porque durante toda su vida va a actuar con sabiduría, ayudando muchísimo al pueblo de Israel. El segundo personaje que vamos a ver hoy es Sansón. Muy interesante la historia de Sansón porque es como que si fuera, si es que ustedes lo conocen, una especie de Hércules, ¿no?, del pueblo de Israel. Sansón tenía mucha fuerza, había sido elegido por Dios también desde niño y él iba a tener fuerza siempre y cuando no le cortaran el pelo, el cabello. Entonces, obviamente, él tenía una gran cabellera, que lo había tenido desde niño, por supuesto, nunca se le había cortado el pelo, y él entonces lo que realizó, Sansón, fue defender al pueblo de Israel de otros pueblos, y fue así que, nadie lo podía parar a Sansón. Sansón vino a ser una suerte de justiciero y también, más que justiciero, un alivio para el pueblo que estaba siendo masacrado, pero encontraron una forma de hacerle trampa y finalmente darle muerte. Todo eso lo van a ver una vez que lean, yo no les voy a contar todo ahora, pero algo que me gustaría rescatar de esa historia de Sansón es que cuando él estaba por morir, le pide a Dios, él ya no tenía más fuerza, o esa fuerza que tenía antes, y le pide a Dios una última fuerza para poder no salvarse él, sino salvar a su pueblo. Y esto es lo importante. Aquí no se habla de un culto a la persona, no es un superhéroe Sansón, al estilo de Superman, sino que es una persona que en el último de sus momentos, de sus suspiros de vida, le pide fuerza a Dios, no para salvarse, sino para ayudar a su pueblo, porque en ese ayudar a su pueblo, Sansón va a perder la vida. Entonces, haciendo un resumen de las dos historias que ustedes sobre las cuales van a leer y van a hacer el trabajo en el documento de Word, hay algo muy importante que es cómo Dios elige a las personas, a distintas personas, para que hagan su voluntad, pero siempre en función del bienestar del pueblo. Hay una visión comunitaria en esto, no hay una visión individualista, no hay una visión de superhéroe o de superpersona o de estrella de Hollywood o algo por el estilo, sino que hay una visión comunitaria de cómo se puede hacer lo mejor para las demás personas, para el pueblo. Y en ese sentido es muy importante que Dios siempre actúa y lo hace a través de personas que hasta en el caso de Sansón dan su vida en función de su pueblo y también en función de su Dios, el Dios en quien confían y el Dios en quien hace posible todo lo que ellos hacen. Así que el tema que está por detrás en la temática de hoy, en lo que van a ver, es esto de cómo Dios actúa a través de las personas, la confianza en Dios y cómo Dios nunca abandona a las personas. Dios siempre se hace presente
ayudando, aún en aquellos momentos donde quizás a nosotros nos cueste ver cuál es la ayuda que Dios le da, pero si leemos y repasamos, nos damos cuenta que Dios actúa siempre en favor de las personas, de sus hijos, de sus hijas y del pueblo que había elegido. Por último, para cerrar, en los libros históricos, como van a ver en la historia de Sansón, hay muchas historias que son fuertes en cuanto a quizás violencia o cosas que suceden. Algunos siempre le quieren escapar a estos libros. Imagínense que siempre estamos hablando del amor de Dios y cómo Dios perdona y cómo Dios es esperanza. Pero a mí me parece importante que igual veamos estas cosas. ¿Por qué? Primero porque forman parte de la Biblia y segundo porque forman parte de la realidad humana y de cómo en realidad la violencia lo que siempre termina generando es más violencia y la venganza no cura nada. Y justamente hay un caminar de ese pueblo de Dios en esa historia de la salvación. El pueblo de Dios va a ir pasando por muchos momentos muy lindos y también momentos muy oscuros. Y es parte de nuestra historia como cristianos y cristianas. Como una vez les decía, es raro que alguno de nosotros tenga algún antepasado israelita, pero en realidad a través de Jesús es que todos nos hemos vuelto hijos e hijas de Dios y compartimos, por lo tanto, una misma historia. Así que, queridos confirmandos y confirmandas, espero que puedan realizar los trabajos. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden escribir al WhatsApp o al correo a través del aula virtual. Y espero que puedan disfrutar de estas dos historias, especialmente la de Sansón, porque es una historia muy, muy interesante y que también les ayuda. Hasta la próxima.